Entonces, en esta parte va a tocar ver lo que es la estructura secuencial. En esa gráfica, en esa imagen, estamos observando un ejemplo de una estructura secuencial. Es un algoritmo o un diagrama de flujo en el cual observas que está su inicio, su final, como siempre, todos lo tienen, pero lo único que observamos entre las figuritas es el paralelogramo y el rectángulo. Es decir, que la secuencial es una estructura en la cual solamente observamos entradas, salidas y procesos simples, como asignaciones o cálculos de variables, ¿sí? Entonces, esta es la apariencia de una estructura secuencial. Fíjate que aquí no participa el rombo, ¿ya? No participa el rombo ni ninguna otra figurita, solamente esos tres símbolos. El elipse, el rectángulo y el paralelogramo para lo que es entradas y salidas. Es todo lo que aquí se utiliza. Acá está utilizando este simbolito que nosotros lo usamos también con el paralelogramo para las salidas. Entradas y salidas las hacemos con este. Entonces él usa este símbolo, pero pues nosotros hemos dicho que vamos a usar el paralelogramo. ¿Ok? Entonces, las instrucciones secuenciales son como un robot. Tú le dices paso 1, paso 2, paso 3 y listo, se acabó. Empieza desde un principio, ¿sí? Como un robot, dice avanzo al 1, avanzo al 2, avanzo al 3 y se terminó. No hay preguntas, no hay desviaciones, es un crecimiento vertical, ¿no? Donde no hay forma de discutir, me iré un poco a la derecha, a la izquierda, no. El crecimiento es vertical completamente. Y no hay rombos. Ahora, en esta parte lo que vamos a ir viendo es diseñar algoritmos con estructuras secuenciales, organizar nuestro conocimiento de acuerdo a lo que es una estructura secuencial. Yo les voy a ayudar en esta parte pensando con algoritmos de la vida real, como por ejemplo el algoritmo de ir a clases o el algoritmo de entrar a clases. ¿Cómo es que haces? ¿Qué haces antes de entrar a clases? ¿Qué haces durante la clase? ¿Y qué haces cuando terminas la clase? ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, eso lo secuencializo. Si yo fuera estudiante, digo, no, inicio, me levanto, me aseo. Fíjate que eso es secuencial. Me levanto, es la acción, me aseo, otra acción. O sea que la acción, me aseo, no la hago sin haberme levantado. O sea, que es importante el orden también. Sí o sí tengo que haberme levantado para que haga la acción de me aseo, desayuno, ¿sí? Me alisto, inicio la clase, ¿ok? Fíjense que son pasos cerrados, ¿no? Hago esto, hago esto, hago esto, ¿sí? Y después que inicia la clase, tomo apuntes, finalizo la clase, descanso, tomo mi siguiente clase, se acabó mi algoritmo, ¿sí? Entonces, es un crecimiento de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de que comienzas hasta que finalices. Pero, por ejemplo, yo no me pregunté ahí, ¿no? O sea, cuando tocó, cuando me había aseado, digo, desayuno, dije, pero ¿qué tal si ya se hizo tarde? Ahí hubiera sido buena idea preguntar, ¿se hizo tarde? Sí, no, entro a clases. No, desayuno y luego recién entro a clase, ¿sí? Entonces, fíjate que el crecimiento secuencial significa que es paso 1, 2, 3 y nada lo detiene, un crecimiento vertical, ¿ya? Normalmente los algoritmos no se comportan así porque siempre hay que preguntar cosas para que nuestro algoritmo esté mejor, ¿sí? Mejor planteado. Pero ahí está, lo vamos a ocupar cuando sea necesario. Al secuencial, aquí vemos un ejemplo, dice no, normalmente tu algoritmo secuencial va a tener su inicio, su entrada de datos, algún proceso, cálculo de fórmula, etcétera, luego la salida y fin del algoritmo. Entonces son como una lista de instrucciones y pasos en los cuales, ojo, es súper importante que estuvo de primeras, que estuvo de segundas y que estuvo de terceras. No se vale volcar las cosas, ¿sí? ¿A qué me refiero? No puedes tú agarrar y decir que esto es igual. Decir, bueno, primero salida de datos, luego proceso y luego entrada de datos. No se vale eso, porque yo no puedo emitir resultados sin haber calculado. Y yo no puedo calcular si no tengo los datos de entrada. Entonces hay que saber poner quién va a ser primero, quién va a ser segundo y quién va a ser tercero. Ok. Acá era importante tomar en cuenta el orden del algoritmo, ¿sí? ¿Quién es primero, segundo y tercero?
¿ya? Entonces, normalmente tenemos que vigilar ese tema. Yo normalmente tengo la entrada de primero, el proceso de segundo y la salida después. Ese es el orden en el cual va el diagrama de flujo. Pero hay que tomar en cuenta que si tú le haces un cambio al orden, va a suceder de que si ese cambio va a ocasionar que tu algoritmo no se comporte correcto. Les decía que esto, por ejemplo, pudieras imaginar que si yo pienso primero esto, segundo esto, y tercero a este, es probable que esté errado. Porque si yo primero digo salida de datos, ¿qué voy a mostrar si no he calculado nada? Si no he hecho el paso 2 todavía, ¿qué voy a mostrar? ¿Cierto? Está mal, ¿no? ¿Y qué voy a calcular en el paso 2 si no he tenido la entrada de datos? ¿No? Entonces, la entrada de datos es normalmente al principio porque vas a usar esos datos para calcular algún resultado. Y finalmente ese resultado hay que mostrarlo para que el algoritmo sea válido, ¿sí? Entonces tomen en cuenta el orden de la secuencia de los pasos que sigue el algoritmo. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a tener en la estructura secuencial? Vas a tener asignaciones de valores a variables. Aquí estamos viendo cómo a una variable se le está asignando un valor. Vas a tener el cálculo de fórmulas. Vas a tener las entradas también de datos, estamos hablando de la secuencial, aquí está pidiendo el valor de la variable X, ¿sí? Vas a mostrar resultados también, acá está mostrando en pantalla el valor de la variable A, que seguramente en un paso anterior se ha calculado y ya lo tenemos listo, ¿ya? Entonces, esos son los componentes principales que vas a ver en la estructura secuencial, cálculos, asignaciones, entradas y salidas. Ahora, ¿qué símbolos del diagrama de flujo van a ir en esto? Pues básicamente estos dos, ¿no? El rectángulo y el paralelogramo principalmente. Entonces, ahora pues pudiéramos plantear algunos ejercicios de naturaleza secuencial y yo voy a dejar los que están aquí en la plataforma porque estos ejemplos los tienen en plataforma para que los repasen ustedes. Yo voy a plantear otro enunciado para que lo vayamos construyendo. Voy a plantear un enunciado y ese enunciado hay que definir el diagrama de flujo, que en este caso sabemos que va a ser del tipo secuencial. Eso significa que vamos a tener paralelogramos y rectángulos nada más, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí en una pizarrita y voy a comenzar escribiendo el enunciado, ¿ya? ¿Y qué va a decir? Crear un diagrama de flujo, un algo. Quiere que obtenga el cálculo de la potencia de un número entero, ¿sí? Quiere que calcule la potencia de un número entero. Entonces, ¿qué va a ser nuestro primer paso, según lo que habíamos visto? Es el análisis del problema. ¿Y qué va en el análisis? Van fundamentalmente tres cosas, ¿no? Va el proceso, pero ese proceso viene de alguna entrada y una vez que el proceso haya logrado capturar esas entradas y obtenga el resultado, debe mostrar una salida. Entonces, los tres componentes son salida, proceso y entrada. La entrada y la salida están asociadas a variables. Entonces, ahora viene el proceso de pensar, de analizar el problema. Yo les recomendé que cuando analicen el problema se concentren en la salida. ¿Qué es lo que quiere que logremos el algoritmo? Les pregunto a usted. ¿Qué está pidiendo? La potencia de un número entero. Y es la potencia. Exacto. Hay que calcular la potencia. Entonces, ese cálculo se puede depositar en una variable. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Acá le vamos a poner que la variable que se llame resultado. Y esa variable que va a tener ese cálculo va a ser de tipo, como el número es entero, la potencia de un entero sabemos que es un real, ¿sí? Perdón, entero también, ¿no? Entero también, por supuesto, porque si es un número entero, la potencia es otro número entero. Bien, ahora, para obtener esta variable resultado, necesito recordar cómo se calcula la potencia, ¿sí? Entonces acá yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, ¿cómo obtengo resultado? ¿Cómo lo calculo?
Y bueno, para poder calcular la potencia, ¿qué necesito? Bueno, voy a ir recordando un poquito. A ver, por ejemplo, 3 elevado al cuadrado es igual a 9, ¿verdad? Y por ejemplo, 2 elevado a la 3, ¿sí? ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. 8. Entonces, yo aquí estoy recordando un poquito la forma en que yo calculo. Entonces, si me están pidiendo calcular la potencia de un número entero, yo necesito tomar en cuenta de que el número, en este caso, por ejemplo, pudiera ser el 2. Este puede ser el número, ¿ok? Vamos a ponerlo un poquito más claro. El 2 es el número, ¿sí? Entonces, miren, le voy a poner nombre. El 2 o el 3, cualquiera, pero ese es el número, ¿sí? Le voy a poner nombre. Le voy a poner un nombre de variable, ¿sí? O sea, primero lo analizo así como está, y luego le pongo variable a cada componente, porque la única forma de trabajarlo en un algoritmo es a través de variables, ¿ya? Mi ejemplo es con números constantes, pero yo tengo que llevarlo a variable. Ahora, el 3 es la potencia a la que hay que elevar el 2. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir potencia, o pot de potencia. Este le voy a poner otro nombre, y le voy a llamar pot de potencia. Entonces, dice 2 elevado a la 3 es 8. Num elevado a pot es igual a el 8. Y el 8, que es el resultado, también le tengo que poner a una variable. También le voy a poner su variable. Y justamente este 8 es el resultado del cálculo de la potencia. Y esa es la variable de salida que estamos viendo acá. ¿Sí? Resultado igual a tipo entero. Ok, entonces también tengo que ponerle al 8, que es el resultado, un nombre de variable, que aquí ya se le ha puesto. Se le ha puesto resultado. Entonces, otra vez digo que esta va a ser la variable resultado. Entonces, cuando he definido cómo voy a hacer el cálculo, ¿no? Con un ejemplo puntual, lo que tengo que hacer es generalizarlo. ¿Y cómo lo generalizo? Poniendo los datos constantes, nombres de variables. ¿De qué me sirve eso? Me sirve porque ahora que ya descubrí el cómo y lo he puesto en variables, que la verdad que está muy fácil ahora para ustedes, puedo pasar al otro paso, que es armar el cálculo. El cálculo lo voy a hacer así. Voy a decir que la variable resultado sea igual, ¿sí? Al num elevado a, ahí está, porque hay un símbolo de potencia en algoritmia. Lo tengo que usar si yo lo conozco, ¿no? Num elevado a pot. Si no hubiera este símbolo de potencia, si no hubiera, que podemos hacer más adelante el ejemplo, porque ahorita no lo podemos hacer si no hubiera el símbolo de potencia, tuviéramos que construirlo. Y en este ejemplo puntual no lo puedo hacer porque requiere que utilicemos una estructura que es repetitiva y nosotros no queremos confundirlos. Aquí la regla es, si yo lo puedo calcular, si hay un operador que lo hace, lo ocupo. No me voy a complicar, ¿sí? Entonces aquí me dijeron calcule la potencia y digo, hay un operador que es el gorrito, entonces lo voy a ocupar. ¿Para qué voy a construir el cálculo de la potencia haciéndome complicaciones si esos no me están pidiendo? ¿No? Entonces, siempre hice por lo simple, ¿ya? No se complique nada. ¿Qué fue la transformación que hice? Esta transformación es lo que tiene que quedar en su memoria RAM y disco duro de ustedes, ¿sí? La variable que tiene el resultado, miren, está en el lado izquierdo. Estoy asignando a resultado, me estoy poniendo el valor del cálculo de num elevado a pot. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo pienso así, pero ahora lo transformo como debe estar, porque lo tengo que llevar a variable y la forma correcta es como lo hemos marcado en esta zona. Resultado igual a num elevado a pot. Ahora, para poder calcular este resultado, ¿qué necesito? Num y pot. Qué interesante. Ahí sale el concepto de los datos de entrada. ¿Sí? Necesitas a num y necesitas a pot. Y esos son datos de entrada. Entonces voy a ir en mi análisis a la entrada. ¿Qué va a entrar en mi algoritmo?
va a entrar num, que va a ser de tipo entero. Y también va a ir pot, que también es de tipo entero. Listo. Ya tengo la entrada, tengo la salida y tengo el proceso. Tengo los tres componentes que salen del análisis. Ahora, miren, yo pudiera hacer 20, 500 algoritmos. De nada va a servir que ustedes me vean resolver algoritmos. De nada sirve que le digan al auxiliar que lo haga. Ustedes tienen que desafiarse a hacer los ejercicios que les voy a mandar en el práctico, porque todos están enfocados a que practiquen estos conceptos. Yo ahorita les estoy mostrando, miren, el how to, el cómo van a analizar ahora el algoritmo. En realidad, he empezado donde en la salida. Me he preguntado qué quieren. Quieren que calcule potencia. Ah, ese cálculo lo voy a poner en la variable resultado, dije. Esto fue lo primero que hice. Y luego dije, para obtener esta variable resultado, ¿qué necesito? ¿Cómo construyo el resultado? Ah, bueno, me está pidiendo el cálculo de la potencia de un número entero. A ver, ¿cómo hago el cálculo de un número entero? La potencia de un entero. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, esto lo tengo que llevar a términos de variables, porque así no voy a poderlo trabajar. Y le he puesto un nombre de variable a cada componente, ¿sí? Y ahora digo, armaré la fórmula. La fórmula es que la variable resultado va a ser igual a el num elevado a pot. Ahí está. Y luego digo, pero para poder calcular el resultado, necesito num y necesito pot. Los necesito, no me los voy a inventar. Dato de entrada, ¿sí? Ahí está. Y ya están los tres conceptos metidos de manera bien sencilla para ustedes. ¿Qué les parece? Entonces, esta parte es lo que algunos me preguntan en el examen. ¿Es necesario que lo haga? Y yo pregunto, ¿pero de dónde va a salir su algoritmo? Si no ha pensado qué va a hacer. Bueno, cuando hemos hecho muchos ejercicios, y yo estoy hablando, Program 2, o sea, un segundo semestre con este tema, yo ya les puedo creer que no necesiten hacer esto. ¿Por qué? Porque ya han practicado. Yo, por ejemplo, actualmente construyo mis algoritmos, un poquito a veces más complicados de esto que están viendo, los construyo en mi cabecita. Yo ya lo pienso, que va a ser entrada, proceso y salida, y lo dibujo en el diagrama de flujo de manera directa, ¿sí? Pero yo es porque ya lo he hecho en mi subconsciente. Yo pienso en la salida, en el proceso y en la entrada, y luego yo planteo el paso 2 que nos está tocando, que es el diseño, y en el diseño, ¿cómo va el orden? Entrada, proceso y salida. Ok, quiero que recuerden entonces que si bien en el análisis yo hice primero la salida hasta llegar a la entrada, o sea, ese fue mi camino, fue porque es una recomendación mía para ustedes. Piensen en qué se quiere, cómo lo van a hacer y luego qué necesitan, ¿sí? Entonces, básicamente hay como 3 preguntas en ese proceso de análisis. Aquí es qué se quiere, qué se quiere, qué quieren que hagas, ¿no? Y aquí la pregunta es el cómo. ¿Cómo encuentro? ¿Sí? ¿Cómo encuentro ese resultado? ¿Qué fórmula, qué apoyo científico o a qué ciencia voy a ir? Y luego aquí, ¿qué necesito? O sea, que me hice esas 3 preguntas en tiempos espaciados, pareciera al revés, y pues no está mal que lo veas al revés. Sin embargo, lo que quiero enfatizar aquí es que eso es una recomendación mía para ustedes. De repente, ustedes son de una lógica diferente y se pueden mover mucho mejor pensándolo en el orden entrada, proceso y salida, que es lo que normalmente los libros de algoritmia te enseñan, ¿sí? Normalmente los libros de algoritmia te dicen entrada, proceso y salida, piensen en las 3 cosas y listo. Pues yo he notado que a veces hacen muy bien el proceso, pero no entienden la transformación de ese proceso para que puedan hacerlo como algoritmo, ¿sí? Y esa transformación que está acá se nota si es que lo piensas desde al revés. Porque tú estás pensando primero qué quieren, en qué me voy a concentrar, qué están buscando, ¿sí? Determinas bien el que quieren, lo asocias a variable y luego dices, ¿cómo encuentro eso? Entonces te pones en tu caso genérico tuyo, de cómo lo harías a mano, ¿sí? Y luego te utilizas variables para nombrar a cada componente y construir el resultado. Y luego dices, bueno, pues así no es suficiente.
Si no tengo num y pod, no puedo calcular. Esto no estaría válido. Pero para tener num y pod, ¿qué hago? Lo pido, dato de entrada. ¿Sí? Entonces ahí están los 3 pasos en el análisis, que es lo que también van a poder a construir ayudados un poquito en las recomendaciones que vieron en el primer tutorial cuando vimos analizar un problema, ¿listo? O resolver problemas. Bien, ahora nos vamos a enfocar en el diseño. Estoy haciéndolo muy paso a paso todo porque es importante, ¿ya? Ahora, este análisis tiene que estar donde tú lo veas, lo visualices. Yo lo estoy grabando y voy a irme a la siguiente. Y acá le vamos a dar el segundo paso, que es el diseño. Y el diseño ya es un saludo a la bandera. Quiere decir que es tan fácil del análisis y ella pudiera, pues, definitivamente simplemente hacer una mera copia de mi algoritmo, ¿ya? Entonces, en esta parte, creo que tengo un problemita. Vamos a ver si puedo hacer de que vean toda mi pantalla compartida. Un minutito. Voy a abrir la pruebita que hicimos o el análisis que hicimos. Quiero que lo tengan a la izquierda para que comparen y me digan, ah, sí tiene razón. De ahí viene el diagrama de flujo. Porque algunos dicen, no entiendo de dónde sale el diagrama de flujo. Pues sale del análisis, ¿no? De ahí sale. Ahora ustedes me van a decir si realmente pueden ver toda la pantalla compartida. ¿Listo? Tengo, ahí está. El análisis que hicimos está a la derecha, ¿verdad? Lo pueden ver, ¿cierto? ¿Nadie me puede ayudar? ¿Está a la derecha el análisis que hicimos? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora empecemos nuestro diseño de algoritmo. ¿Sí? En el paso 2, el algoritmo debe empezar con la elipse. Ya, la elipse que es la construcción básicamente del principio, ¿no? De nuestro algoritmo. Ya, voy a hacerlo con Paint, vamos a ver cómo me va, porque hace harto que no ocupo esto. Y la verdad que me he olvidado de las posibilidades acá, sí, no tengo muchas imágenes. Voy a tener que usar este. Bueno, a ver cómo me va con esto. Ok, acá va el principio, inicio. Ok, vamos paso 1. Y ahora en el orden en que estaba tu pizarrita, miren, el análisis. Primero entrada, bien, concentrarse en las entradas. Paralelogramo con los lados inclinados. A disculpar el pulso porque no me da tiempo de conectarme a mi tablet para hacer de pizarra, si no vamos a estar demorados mucho. Entonces voy a hacerlo acá. Y aquí, ¿qué va? La entrada de las variables. ¿Qué variables son de entrada? Num, coma, po. Y si quieres evitar confusión, eso pones ahí, ¿ok? Y a un ladito, acá le pones la instructiva leer. Así se sabe que esos son datos de entrada y no los confundes. ¿Ok? Y obviamente la flechita, no puede faltar la dirección y el sentido de tu algoritmo siempre de la manera. Segundo paso, ya está la entrada. Segundo paso, proceso. Bueno, lo que pensamos nada más hay que llevarlo acá. Miren, ese es en el rectángulo. El proceso, ojo, puede llevar muchos rectángulos, ¿ya? Pero en este caso solamente hay uno, que es justamente el cálculo de que resultado es igual a num elevado a pop. Y no olvidemos la dirección siempre con la flechita vertical y recta. Continuamos al siguiente paso. Ya tengo la entrada al proceso, ahora la salida, que es nuevamente el rectángulo con los lados inclinados. Y la salida puede ir con la etiqueta mostrar o imprimir. ¿Sí? Ahí vamos a ponerle mostrar. ¿Y qué va a mostrar? Va a mostrar la variable resultado. ¿Y qué es el siguiente paso? ¿Se acaba el resultado? Se acabó el algoritmo. Ah, entonces ahí viene la línea. ¿Y esta qué significa? Fin del algoritmo. Ahora también viene con la flechita, todo recto, ¿sí? Un crecimiento vertical y ordenadito siempre. Acá vamos a corregir un poquito lo que se llama la apariencia, que siempre debe ser pues ordenada. Ahí está. Estructura secuencial. Un ejercicio muy simple, pero que tuvo pues algunas preguntas medio complicadas, como por ejemplo, ¿cómo construir el resultado? Me fui por lo simple. 2, ¿qué datos de entrada voy a necesitar? Me fui por lo simple, lo leo, ¿sí? No me invento nada. Lo que no sabemos y necesitamos saber, lo pedimos como dato de entrada. Lo que puedas calcular, lo calculas y no lo pides. Pero lo que puedas calcular, calcúlalo o determínalo tú con una forma. Entonces, ese sería el segundo paso, que es el diseño. Y pues siempre queda la incógnita, ¿no? Este diseño, ¿cómo verifico si está bien o mal? Bueno, ahí viene la pericia tuya. Tienes que empezar a interpretar el algoritmo. A mí me hubiera gustado hacer esta dinámica en clase donde les digo, hagan este algoritmo y luego les hago revisar. Y al que encuentra errores, le aumento punto, ¿sí? Porque el que encuentra errores está interpretando el algoritmo.
¿no? Bueno, el que se equivocó no perdía nada. Ok, miren, solamente hay que tratar de leer e interpretar el significado de cada paso y entender la importancia de que lo que estuvo primero es primero y lo que estuvo segundo es segundo. Y no se vale cambiar las posiciones. Entonces comienzo. Inicio, leer, num y pot. Ya, estoy capturando las variables num y pot. Luego dice resultado igual a num elevado a pot. Ah, estoy calculando la potencia y lo estoy poniendo en la variable resultado. Va bien. Siguiente, mostrar resultado. Sale en pantalla el cálculo de estos dos. Siguiente paso, fin, se acabó el algoritmo. Esa es la revisión que uno le hace inicialmente a su algoritmo. ¿Qué he revisado? Lógica, ¿sí? Leo, calculo, muestro. O sea, la lógica. Si hubiera aquí hubiera leído, por ejemplo, mostrar numipod, uy, y hubiera dicho, ¿por qué voy a mostrar numipod? ¿Pero qué es numipod? Nada, es basura, porque no lo tengo calculado. Entonces, ya hubiera sabido que esto está mal. Entonces, siempre vean la lógica, ¿no? Y la lógica apunta a que es entrada, proceso y salida. Esa es la lógica que normalmente va a ir. Revisen los pasos, ¿sí? Lo que está de primero y no hay cómo se interprete de diferente manera. Ahora, a esto se puede, esta revisión que hemos hecho se puede sustentar mucho mejor con el tercer paso, que también lo habíamos mencionado el día de hoy, que es la prueba. Ahora, la prueba del algoritmo, algo tan simple, ya es tan simple que en este caso lo van a notar. Consiste en hacer una serie de columnas. Ahora que ya no necesito el análisis, voy a hacerme más espacio en pantalla. Vamos a hacernos un poquito de espacio. La prueba consiste en una serie de columnas. Entonces voy a hacer varias columnas. ¿Ya? Ahí va una. Cada columna es para una variable. Entonces, ¿uno qué hace en el algoritmo? ¿Cuántas variables tengo? 1, 2, 3. Entonces, necesito 4 columnas. Es decir, una columna más que el número de variables. ¿Ya? Entonces, ahí está. 4 columnas. Y cada columna tiene el nombre de la variable. Ah, pues aquí tengo un pequeño problema que hay una variable de nombre larguísimo, ¿sí? Aquí puede estar num, aquí puede estar pod y res es muy largo, ¿sí? Entonces lo vamos a llevar más allá. Hasta ahí, ¿sí? Ok, y ahora en el encabezado de columna pongo el nombre de la variable. Tengo a num, tengo a pod, luego arreglo las columnitas, ¿sí? Tengo a resultado, muy largo, por eso me gusta que las variables tengan nombres cortos. Y luego, ok, tenía 3 variables, 3 columnas, pero una más. Y la última le llamo pantalla, que es la salida, ¿sí? Es la que nos va a mostrar la salida de resultados. ¿Qué va a mostrar como resultado? Entonces voy a alinear un pod, ¿sí? Tratar de hacer rectito lo mejor que se pueda, resultado, y la pantalla finalmente, ¿sí? Se puede ir así también. Perfecto, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Lo único que voy a hacer es seguir a mi algoritmo. Voy a seguirlo. Ok, ¿cómo es eso de seguir al algoritmo? Comienzo con inicio y dice leer num y pod. Entonces cuando dice leer, tú tienes que darte valores a num. ¿Qué va a valer num? Que valga 3, igual que en el análisis. Que valga 3 el num y que el pod valga 2. Ahí está. Le das tus valores. Cuando dice leer, tú le das valores. Normalmente le damos valores del análisis, ¿sí? Que usamos en el análisis. Pero también le puedes dar otros si quieres, ¿ok? Entonces ya tienen num y pod 2 valores. Siguiente paso. Resultado igual a num elevado a pod. Resultado es igual a 3 elevado al cuadrado. Y el resultado entonces tiene un 9, ¿sí? Siguiente paso. Mostrar resultado. Cuando dice mostrar, es la pantalla, ¿sí? ¿Qué va a mostrar? Va a mostrar el valor de el 9. El 9 sale en pantalla. Siguiente paso, fin del algoritmo. Este algoritmo ya se acabó y ya tengo el resultado visto en pantalla, ¿no? Entonces, la pantalla es la salida del resultado, ¿ok? En eso consiste la prueba de escritorio. Es seguir tu algoritmo y ver si realmente está mostrando como resultado lo que debe mostrar. Puedes hacer más pruebas si gustas. Si fallara algo, ¿qué haces si falla algo? Arreglas y vuelves a hacer la prueba, ¿sí? Arreglas el error porque ¿quién me va a decir que hubo error? La salida.
Si aquí me hubiera mostrado un 8, dice, pero ¿por qué me salió 8 si debió salirme 9? Revisas para atrás. ¿Qué pasó para que calcule 8 y no calcule 9? ¿No es cierto? Entonces, en este momento yo puedo iniciar otra prueba. Normalmente le damos valores, ¿sí? Que pensamos que van a tumbar el algoritmo. De repente la palabra es para nosotros más familiar, ¿no? Yo digo valores que hay que hacer, que van a hacer caer el algoritmo, ¿sí? ¿Quién va a ser el valor mala leche que le va a hacer caer a mi algoritmo? Eso es lo que yo le doy. Normalmente cuando ustedes dan examen, plantea su algoritmo y yo toca que revise, ¿verdad? Y es bien difícil para mí revisar porque tengo que entrar a la forma de pensar de cada uno. Primero porque leer el algoritmo no hay lío. Si te equivocaste en algo, lo interpreto también mal. Pero luego, cuando quiero rescatar su análisis, o sea, qué fue lo que condujo a ese algoritmo que han planteado mal, pues tengo que entender la cabeza de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que han querido hacer? Y de repente a veces me doy cuenta, les doy ejemplos de las cosas que me doy cuenta, cosas como esta, miren, hacen esto. Y uno dice, pero ¿por qué hizo eso? Vamos a hacer la prueba de escritorio de esto, ¿ya? Miren, dice, primer paso, resultado igual a NumPod. Quiere poner en la variable resultado la potencia de NumPod. ¿Qué es num? Miren, acaba de empezar, num tiene nada, pod que tiene nada. Entonces, ¿qué tiene resultado? También tiene la nada. No tiene nada, indeterminado. Ahora, ¿qué dice aquí? Leer num y pod. Ahora sí está leyendo num, digamos un 5, y pod, digamos un 7. Y luego dices, mostrar resultado. ¿Qué va a mostrar en pantalla? La nada. Fin del algoritmo. El resultado es que esto está mal. Esto está mal. No, está mal. ¿Qué he hecho mal? Tienes que volver a mirar tu algoritmo y decir, ¿por qué ha mostrado la nada? ¿Por qué mostró la nada? Aquí no hay información. Aquí dice calculas NumPod. ¿Y qué era NumPod? No era nada. ¿Sí? Dices, bueno, parece que me equivoqué a la lógica. Y acá, pues, deberé mover. Vamos a moverlo todo porque me equivoqué al secuenciar y resulta que pues ese error me ha conllevado en tener un resultado incorrecto, solo por haberme equivocado en esa secuenciación. Y ahora corriges el algoritmo y dices, vuelvo a hacer la prueba. Significa volver a empezar. Otra vez, leer NumPod. Bueno, leo el 1 y pod que sea, por ejemplo, 100. Y aquí dice resultado igual a num elevado a pod. Bueno, resultado lo va a calcular como 1 elevado a la 100 es 1 también. ¿Sí? Y luego mostrar resultado que sale en la pantalla. ¿Qué tiene la variable resultado? La variable resultado tiene el 1. Entonces en pantalla también va a salir el 1. Listo. Ahora sí, el algoritmo está correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen a veces, me vuelcan el sentido, piensan que es lo mismo. No, este ejemplo de algoritmo secuencial lo está demostrando. ¿Ya? ¿Qué queda para nuestra siguiente clase? Bueno, yo por ejemplo miro este algoritmo y bueno, está bien, pero miren la razón por la cual necesitamos la siguiente estructura. La siguiente estructura es la condicional y necesitamos por este problema. La variable NumPod son tipo enteras, ¿sí? Yo creo que no existe ningún problema con que el usuario te introduzca acá un numérico negativo, por ejemplo. Vamos con el menos 5. El menos 5 elevado al cuadrado, al cubo, lo va a calcular sin problemas, ¿ya? Pero ahora mi pregunta es, ¿será correcto que el usuario me dice que menos 5 lo quiere elevar a la potencia menos 7? ¿O es más, el valor del 5 que lo quiere elevar a la potencia menos 7? ¿Se puede calcular eso? ¿Qué pasa cuando es potencia negativa un número? ¿Qué significa la potencia negativa? Es que te puede decir eso. Ahora quiero que ustedes se acuerden y me digan si recuerdan el significado de la potencia negativa. ¿Se convierte todo en decimales? Como una fracción. Mm, 1 sobre el número elevado a la potencia. Exacto. La potencia tiene que bajar abajo, ¿verdad? A ver, como que yo estoy diciendo 5 elevado a la menos 7. Y esto es igual a decir 1 dividido entre 5 elevado a la 7. Porque la potencia negativa normalmente no la
podemos trabajar de manera directa. Bueno, eso normalmente cuando hacíamos cálculos a mano, ¿no? Este 5 elevado a la menos 7 en el fondo se va a transformar en 1 dividido entre 5 elevado a 7, o sea que la potencia negativa baja abajo con una división, y ese es el concepto de la potencia negativa. Ahora, si nosotros hacemos esto en la calculadora, el símbolo de potencia lo trabaja muy bien, ya lo hace muy bien. Pero imagínense que yo quisiera que mi algoritmo solo trabaje potencias positivas para evitarse este tipo de situaciones. Es decir, que yo quisiera controlar que el usuario jamás me introduzca la potencia negativa. Quiero esclarecer que el ejercicio diría que sí es válida la potencia negativa, también no se puede calcular, no hay problema, pero si yo quisiera que mi ejercicio no agarre potencias negativas, este algoritmo no me sirve, porque este algoritmo agarra todo número que le llega, positivo o negativo. Incluso el 0 le llega, ¿verdad? Y el 0 también es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque de repente tú pudieras tener 0 elevado a la 5, sabemos que es 0, ¿sí? O, por ejemplo, 100 elevado a la 0. ¿Cuánto es 100 a la 0, jóvenes? 1. 1. 1. Todo número elevado a la 0 es 1, siempre, por definición, ¿ya? Aquí nos recordando de esos conceptos. Y bueno, si tienen una calculadora a la mano, verifiquen siempre, porque la duda hace el error. Bien, entonces, pero, ¿qué pasa si me ponen 0 elevado a la 0? ¿Cuánto es 0 a la 0? No existe. ¿Qué dice la calculadora del 0 a la 0? Para que nos acordemos. Porque si yo me voy a la definición de la potencia del 0, diría que es 1. Pero ¿qué te dice la calculadora de 0 a la 0? ¿Qué les dice? A ver, cuéntenme. ¿Error les dice? Error. Sintaxis error. Sí, es que está definido como que no tiene sentido, ¿no? Pero miren que yo pude irme por la lógica de que si está a la 0 es 1. Entonces, para decirle al usuario que 0 a la 0 no lo debería hacer, yo debería decir aquí error. No me puede dar a calcular la potencia de num elevado a la pod cuando ambos son ceros. O sea, yo pudiera calcular 0 a la 5, 0 problemas. 100 a la 0 también está bien. Pero 0 a la 0 no debería permitir que me den, ¿sí? Entonces, yo debo decir, si num es 0 y potencia también es 0, no puedo calcular. Y le debería decir error al usuario. Entonces, ese es el motivo por el cual necesitamos del rombo. El rombo es una de las grandes cosas que tiene el algoritmo, pero hace que parezca inteligente el algoritmo, ¿sí? Gracias al rombo yo voy a poder preguntar si num o pod, si alguno es 0, y decir al usuario que está usando el algoritmo, no puedes darme que 0 elevado a la 0 porque ocasiona error, ¿no? Y decirle el error, así como la calculadora le está diciendo a ustedes error, ¿cierto? Entonces, de eso vamos a hablar en nuestra siguiente clase, ¿ya? Hasta aquí llega la clase de ahorita y quiero preguntar si tienen alguna pregunta para mí. Está bonito, ¿verdad? La algoritmia, ¿sí? Empiecen a practicar haciendo sus algoritmos del día. En verdad, yo me acostumbré y por eso yo cada día lo tengo planificado, la semana lo tengo planificado, el año, ¿sí? Y bueno, también las prioridades. En la vida real uno prioriza, ¿no? Tenés algo planificado, pero cambia por la priorización, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ¿qué cambió en nuestra vida? El lunes teníamos clase normal, pero ahora ha cambiado el algoritmo. No me puedo colgar con el algoritmo de que el día lunes teníamos clases. Tengo que hacer un cambio en mi algoritmo para ver qué vamos a hacer la siguiente semana. Y todavía no lo he pensado bien porque hay un comunicado de vicerrectorado de que no hay suspensión de clases también, ¿sí? Entonces, no es como en la pandemia, ¿no? Que estábamos pasando clases sí o sí, pero ahorita hay un problema de que hay un comunicado interno de no va a haber clases. Entonces yo no sé cómo vamos a hacer, chicos, porque nos hemos cortado justo en lo más importante de la materia. ¿Qué deben hacer ustedes? No lo dejen a materia. Hasta este punto, ustedes háganle seguimiento a través de plataforma. ¿Listo? Háganle seguimiento a través de plataforma. Dependiendo si esto se extiende, nos veríamos el siguiente sábado, ¿ya? Pero el día del lunes, por ahí este domingo arreglan el problema. Fíjense que mi algoritmo está en cambiaremos las cosas si se necesita, ¿no? Mi algoritmo por ahora dice que el lunes hay suspensión de clases obligatoria, ¿sí? Pero, por decirte, el domingo arreglan el problema, no sé, de repente algo bueno sucede
y se dan cuenta de que es mejor consensuar, ¿no? A pelear, ¿sí? Entonces, de repente el lunes normal a las 7 en punto otra vez, ¿ya? Entonces, por ahora, el día lunes, sin clases y no están participando de ninguna actividad que tiene que ver con el tema del paro cívico que están haciendo, entonces ustedes tienen que entrar a la plataforma y sustentar mejor todo lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y aprovechen de pasar clases con el auxiliar porque la otra semana probablemente no les pueda pasar ninguna auxiliatura. ¿Ok? Entonces, todo depende de qué nos digan y de todas formas nos vamos a estar hablando en el WhatsApp. No dejen la materia en clausura, ¿sí? Traten de ustedes irle viendo de a poco porque esto es como una pastillita que hay que digerir de a poquito, ¿ya? La siguiente clase nos toca muy interesante, que sea la introducción del rombo en el algoritmo, y pues hay tres posibilidades básicamente para manejo del rombo, y ese va a ser nuestro otro tema. ¿Listo? Bien, entonces nos vemos, pasen buen día, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.